Muy bien, pues empezamos esta masterclass sobre inversiones, ¿no? Y vamos a tratar de cómo invertir en medio de esta crisis, pues para generar realmente dinero y prosperidad. Y yo le pedí, y voy a leer, le pedí a un amigo que es un gran gerente de inversiones, y le pedí hace muy pocos días, precisamente con ocasión de esta masterclass que íbamos a tener, que me diera su criterio, ¿no? Para pues beber de los mejores, ¿no? Y solamente voy a leer una parte de todo su informe, que es bastante largo. Y dice así: hacer predicciones es complicado, y más sobre el futuro. Sin embargo, parafraseando Peter Lynch, no tenemos ni idea si los próximos 1000 puntos del Dow Jones serán hacia arriba o hacia abajo, pero él está seguro de que los próximos 10.000 serán hacia arriba. Esta perspectiva encaja perfectamente con el sesgo imparcialidad siempre alcista que domina el mercado. Y dice así: la fractura entre el Main Street o el mundo real y Wall Street, el mundo bursátil, es ahora mayor que nunca. Mientras esta situación de crisis sanitaria ha sumido a Estados Unidos a una crisis económica profunda, yo diría que a todo el mundo, el mercado financiero semanas atrás cotizaba en máximos históricos. El tramo de abril a agosto fue el mejor de 5 meses para el índice S&P 500, más de un 35 desde 1938. El índice fue un 6,3 positivo más alto que su máximo anterior a este episodio que estamos viviendo del 19 de febrero y un 56,2 más alto que su baja venta de este periodo de crisis sanitaria el 23 del 3 del 20. Entonces esto es llamativo y desconcertante. Indicaremos una serie de observaciones y posterior desde el punto de vista más chartista que podemos esperar del comportamiento de los mercados en determinadas franjas temporales. En resumen, este director de un fondo de inversión, aunque todavía tiene una visión favorable a largo plazo sobre las acciones, nos advierte que habrá mucha volatilidad por delante. La lista de obstáculos para la economía sigue siendo larga, incluida una pandemia implacable, una polarización política extrema, malestar social inquebrantable, tensiones crecientes con China, destrucción masiva por incendios históricos, huracanes, como recientemente fue La Niña, y disturbios. Entonces era inevitable que las acciones no pudieran seguir subiendo directamente al estratocielo. Y de hecho llegó el tradicionalmente desafiante pasado mes de septiembre y un desagradable episodio de toma de ganancias mezclado con preservación del capital y exacerbado por el enfrentamiento sobre un nuevo estímulo fiscal, un repunte en los casos de la enfermedad que obstaculizan la reapertura económica. Septiembre finalmente ha traído una pequeña corrección, ¿o no? Bien, como vemos, y lo que se dice, el mundo real de la economía no tiene ningún parangón con la economía de Wall Street. Vamos a avanzar entonces en esta masterclass que va a tener aproximadamente una duración de 1 hora. Para quien no me conozca, mi nombre es Rosa Stein, vivo en España. Soy CEO de la empresa Finanzas Claras y Fáciles, experta en inteligencia inversora y en neurofinanzas, fundadora de Escuela Esmeralda, Educación Económica y Financiera. Soy licenciada en Ciencias Empresariales, analista económico-financiero, asesora coach financiero y profesional, y soy experta en control mental y emocional. Y desde hace ya por lo menos 6 años o 7, psicotrader. Ayudo a los inversores y traders no profesionales a que logren mejores resultados gestionando su mente y sus emociones.
Soy autora de un curso online, Psicotraining para Inversores. Colaboro asiduamente con portales especializados como son Investing, Rankia y la revista Trader Magazine. Y pues me da mucho gusto anunciar la próxima publicación, que está un poquito retenida por las circunstancias que estamos viviendo, que se llama así, Entrenando al Inversor Inteligente. Y bien, podríamos hablar de muchas cosas. El mundo de las inversiones es tan amplio que nos daría, pues ya sabéis, para muchísimo. Pero nos tenemos que enfocar y entonces creo que, dada precisamente lo que estamos viviendo, vamos a tratar 3 puntos nada más. Lo que es una visión amplia de lo que es la situación actual social, sanitaria, política y también económica, cómo podemos defendernos de la crisis y algunas estrategias de inversión. ¿Y cuál es la actual situación que estamos viviendo? Pues hay, digamos que si es el resultado, porque la actual situación ya todos sabemos desde estas alturas que la ha provocado o la ha acelerado la actual crisis sanitaria, pero era una crisis anunciada, totalmente anunciada y conocida. Lo que pasa es que a niveles bursátiles, como la bolsa va de alguna manera a su aire, no correlacionada con el mundo real, con la situación, pues parece que no iba a haber crisis, pero lo cierto es que hay una altísima deuda pública por la política monetaria que hay de fabricación de dinero sin contrapartidas, sin fundamento, pues se ha ido concentrando la riqueza en unos pocos y la pobreza se está incrementando a marchas forzadas en todos los países y en todo el mundo. Tradicionalmente se ha protegido a la gran banca y de hecho, pues aquí, por lo menos en España, de la que os puedo hablar, pues ha habido grandes crisis bancarias que ha rescatado el Estado, es decir, con dinero público, pero no ha pasado nada, es decir, lo pagamos, los errores de los dirigentes lo pagamos nosotros, pues es así, porque los poderes lo que protegen es al capital, al dinero, y así se protegen también a las grandes corporaciones. Evidentemente, todos sabemos que hay una sobreexplotación de los recursos naturales. Por una parte, porque el índice de la población mundial, que está más allá de 8.000 millones de habitantes, sigue creciendo y cada vez somos más para abordar, con los mismos recursos, pero por otra parte es que no se han creado, no se ha protegido la tierra y lo que se está haciendo es sobreexplotar, con lo que hacemos es que la estamos agotando. Y bien sabemos que hay una fuerte y extendida corrupción de los gobiernos y también una falta clara de liderazgo. Hay profundos cambios tecnológicos que provocan destrucción de empleos. Esto lo hemos estado viendo con la actual crisis sanitaria, como grandes sectores de la población nos hemos visto trabajando online con el teletrabajo. Luego, la actual destrucción por la crisis sanitaria, social, política y económica viene agravada por la falta de políticas protectoras de los autónomos, los empresarios pequeños, que es el sector más numeroso en todos los países, y tampoco hay unas buenas políticas protectoras para las familias. Hay pocos países en el mundo que protejan a las familias. Y yo, en mi experiencia y mi conocimiento, están en Europa, países como Finlandia, como Suecia, como Dinamarca, me constan que tienen políticas protectoras, pero no así en el resto. Y la epidemia sanitaria nos está castigando a todo el mundo. Ahí tenéis el dato de Colombia, pero es espantoso lo que está ocurriendo en todos lados. Por otra parte, también estas epidemias sanitarias ya la ha habido en otras ocasiones. O sea que lo que pasa es que ahora, con la globalización, lo que estamos viendo es que se extiende una enfermedad
que se piensa que es de origen biológico, e incluso se piensa de los laboratorios, es algo que no está todavía contrastado, pero que se extiende por las comunicaciones, por todo el mundo y muy rápidamente. Y bueno, es una epidemia agresiva que provoca muertes y también unas secuelas importantes. Y claro, con esta extensión de la epidemia resulta que ahora ya no hay ni un país que esté aislado y protegido. ¿Qué va? Entonces, esto está actuando como un efecto dominó, porque cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo, cuando hay destrucción de la economía, pues lógicamente la bolsa baja, o por lo menos las empresas cierran, despiden, se descapitalizan y la situación puede ser muy seria para mucha gente. Entonces vamos a ir viendo un poquito estas correlaciones que hay, ¿no? Pero que el deterioro de múltiples aspectos de las perspectivas económicas, desde luego que pueden complicar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon para el año 2030, del que solamente quedan 10 años. Y nos encontramos con una crisis que por lo menos en algunos países va a tener un impacto en su posible recuperación de más de 10 años. Luego es evidente que hay prolongadas disputas comerciales. Conocemos todos, ¿no?, la lucha de los aranceles. Hay incertidumbre política y hay diversos aspectos de la economía mundial que se han deteriorado enormemente. Y esta política a veces de confrontación, de defensa acérrima de los aranceles de un país, como ha pasado con los aranceles de Estados Unidos, que como consecuencia ha tenido una réplica en otros países, pues lo que ha perjudicado tremendamente las inversiones y las exportaciones de todo el mundo. Ya sabemos que las exportaciones es un claro factor de incremento de la balanza exterior, ¿no? Bien, ¿cómo podemos defendernos de la crisis? Por una parte, hay una parte personal, interna, en que las personas tenemos que comprender que estamos en un profundo cambio social, político, económico, y que lo que ha pasado no se prevé que vaya a volver. Es tan grande la factura, es tan grande el cambio, que por otra parte lo necesitaba el mundo, que lo de antes ya no vuelve. Y claro, mientras la persona esté estancada, lamentándose, llorando o pensando que su anterior empleo, que su anterior situación económica o digamos el bienestar que da una economía tranquila va a volver, lamentablemente eso no va a ocurrir. Entonces lo primero que tenemos que hacer es las personas prepararnos mental y emocionalmente para el cambio. Ver, comprender qué es lo que está pasando, comprender el cambio, asumir el cambio y hacer los cambios personales y económicos que sean necesarios, también laborales. O sea que primero es el ser humano el que nos tenemos que preparar para esto, como pues crisis que se han vivido en el mundo. Nuestros padres han vivido muchos problemas, han vivido guerras o hambres o opresión política. Pues esto es algo más que nos toca en esta sociedad. Y toca vivir de una manera más interior, me atrevo a decirlo, no tanto buscando el equilibrio, la felicidad o el bienestar fuera de nosotros en una carrera de compras y de consumismo, pensando que lo de fuera, la tendencia del bienestar o del nivel de vida nos va a dar felicidad, sino como ya esto está cambiando
es importante que miremos hacia adentro, hacia nuestros valores esenciales de vida, hacia lo que es importante para nosotros, nuestra familia, los amigos, también nuestro desarrollo profesional, pero ya está habiendo cambios en ese sentido de que tenemos que vivir de manera más sobria, más tranquila, con menos recursos, optimizando todo lo que tenemos. A nivel global, cuando se establecieron los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible, se trataban varios campos específicos. Uno de ellos la prosperidad, otro el cuidado del planeta, otro el cuidado de las personas. También el logro de la paz. Cuando no hay paz no es posible lo demás, ¿no? Y un fuerte incremento de la cooperación. Primero la cooperación entre nosotros, los pequeños grupos, los compañeros de trabajo, también las empresas a nivel local, defender la economía local. Y esto lo que está necesitando es que ya lo que es la competitividad individual no nos va a funcionar precisamente por el impacto que hay lo que ocurre en un país en los demás. Ahora ya se está hablando de que somos uno. Bien que somos uno. Cuando observamos, por ejemplo, los reportajes de cómo operan los animales, por ejemplo, las hormigas, las colmenas de hormigas que están muy estructuradas, vemos que los individuos son importantes, pero mucho más importante es el trabajo y la cooperación en grupo para un bien común al que todos ocupan su mejor hacer. Y esto sí o sí lo vamos a tener que hacer. Y como vemos, es un cambio de paradigma. Y esto supone dejar de fijarnos en el beneficio inmediato, esos objetivos de sobreexplotación a corto plazo, para planificar un horizonte a largo plazo, pero con miras a un desarrollo económico global inclusive. Aquí o nos salvamos todos o nos va a afectar sí o sí. Y esto requiere no solamente un cambio de los políticos y de los técnicos y de los agentes económicos, sino también, muy importante, un cambio personal, individual, familiar y colectivo. Así que las políticas nacionales de cada país se tienen que complementar sí o sí con una cooperación mundial que sea eficaz, sostenible, equilibrada y más solidaria. Y voy a ir pasando para ir comentando cada una de estas reflexiones. El equilibrio económico mundial se está desplazando desde Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados hacia China, la India, Japón. Es inevitable, está ocurriendo y lo estamos viendo con la fortaleza inmensa de un país tan grande como China o la fortaleza tecnológica de una India o de un Japón. Entonces eso es evidente y todo esto lo que va a afectar indudablemente al equilibrio y a los juegos económicos entre los países, también los juegos políticos. Y es evidente que cada vez está habiendo una crispación mayor de la gente. La gente está cansada de la corrupción, está cansada de que los sistemas políticos y económicos no den unas verdaderas soluciones globales, equitativas, justas para la sociedad, y se van a incrementar, por eso estamos en una caída que es de vértigo, y luego es la visión que procuro tener bastantes fuentes objetivas de información y se avecina unos cambios brutales en los sistemas políticos, también económicos, sociales del mundo. Y vamos a ser los ciudadanos partícipes de ello, ya se está viendo.
Entonces, las personas se quejan de que los gobernantes no satisfacen las necesidades que tiene el individuo, hay mayor descontento y por lo tanto hay una queja, revoluciones, revueltas y se va a pedir una calidad en el crecimiento que sirva de solidez a la base de crecimiento económico, social y medioambiental. Y es importante actuar con urgencia, pues cuánto tiempo hace ya que reuniones globales como la de Pekín hablaban de que era urgente un cambio y una atención a la conservación del planeta. Y cada vez hay más calentamiento, cada vez hay más destrucción de los ecosistemas. Por eso es importante actuar con urgencia y esto requiere de la colaboración y de la conciencia de todos. Y vamos a hablar de algunas estrategias de inversión. Como hablamos, el panorama económico es preocupante. Estos datos son bastante, digamos, muy cercanos, ¿no? Son actuales, ¿no? La crisis ha empeorado en las últimas semanas porque había una expectativa de que la epidemia se revirtiera y estamos viendo que no, que en países que son desarrollados, que tienen incluso buenos sistemas sanitarios, España es uno de ellos, tenía un buen sistema sanitario, sin embargo vemos que no se está atajando y que eso tiene un impacto inmediato en la economía. Entonces la crisis ha empeorado en las últimas semanas y ya se habla de la recesión peor de la que vivimos en 2008. Este término de recesión lo empezó a hablar pues, una persona que es altamente recomendable porque es uno de los mayores inversores del mundo, que es Ray Dalio. Ya hablaba de que el sistema actual de economía no funciona, que el capitalismo se ha agotado, pero es que tampoco funciona, digamos, no es que como el capitalismo se ha agotado, pues ahora volvemos a sistemas también conocidos que también ya han pasado de alguna manera, fueron importantes en su momento, que ya no lo son, como es el comunismo o como es el socialismo. Entonces, vivimos en incertidumbre porque lo viejo es lo peor de este momento. Por eso tenemos que ser sobrios y que conservar la serenidad, porque lo peor es lo que estamos viviendo. Y es que, por una parte, el sistema antiguo no ha terminado de caerse todavía y todavía no estamos viendo las nuevas soluciones. Sabemos por dónde tienen que tirar, pero todavía no se están produciendo esos cambios. Entonces, esta etapa es la peor que podemos vivir. Como decíamos, hay un empeoramiento de la crisis sanitaria y se prevé que de aquí hasta enero del año 2021 pues haya un incremento tremendo, ¿no? de la crisis sanitaria porque se va a confundir y se va también a ver la implicación de los periodos, por lo menos en Europa, que coincide el periodo de invierno, donde las crisis son muy generalizadas, perdón, la gripe normal, pues es muy generalizada, ¿no? Hay unas expectativas sobre una vacuna que sensatamente pues, va a tardar en aparecer. Actualmente ahí sabemos que el sector farmacéutico es uno de los que está en boga porque está todo el mundo pendiente de a ver quién saca la primera vacuna eficiente. Pero hay una vacuna, según escuché el otro día en Oxford, que la están probando en voluntarios y los voluntarios tienen efectos secundarios que no son agradables, ¿no? Entonces, pues sensatamente vamos a estar meses sin una vacuna, ¿no? Así que este porcentaje de bajadas, yo creo que me quedo corta, ¿no? Y hay sectores muy afectados, concretamente como el turismo. En España ha afectado tremendamente, pues de tener 72 millones
de visitantes al año, pues nos hemos quedado con un 70% menos. Entonces, aunque todo esto sea comentarios sensatos, prudentes, de sentido común, pero vamos a tratarlos aquí porque son necesarios. Está claro que estamos hablando de unas economías particulares, porque cuando se trata de inversiones, vamos a empezar a tratar de las inversiones. Para las empresas, aquellas que tienen que realizar las empresas para gestionar sus excesos de tesorería, estamos hablando de otros objetivos, porque el objetivo principal de las inversiones en una empresa que sea productora o productiva no es precisamente la rentabilidad de las inversiones, sino que tienen que sacarle rentabilidad a su dinero, pero el objetivo principal es la liquidez para atender los compromisos de pago, ¿no? Por eso nos vamos a centrar en las personas, en los particulares, de a pie, que vemos que efectivamente, como se comenta, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos sencillamente a tener el dinero parado. Vamos a ver aquí algunas ideas. Uno de los consejos o reflexión es que incrementemos nuestra tasa de ahorro para tener liquidez y poder aprovechar las oportunidades de inversión que aparezcan. Este consejo se puede hacer hacia la microeconomía, pero es que la macroeconomía es exactamente igual. De hecho, un inversor tan respetado como Warren Buffett, ya el año pasado, que ya preveía, porque ya sabíamos que la crisis iba a venir, incluso de manera cíclica y por un montón de factores no conocidos, pues ya empezó él a deshacerse de posiciones, ¿no? Y empezó a acumular liquidez, y ha tenido a los observadores en vilo y decir, bueno, ¿cómo es posible que esté acumulando tanta liquidez y qué va a hacer con un dinero que está parado, ¿no? Porque ya sabemos que no, actualmente meter dinero en el banco no es bueno, solamente como la tesorería o liquidez a corto plazo, ¿no? Donde el criterio es la disponibilidad, pero no hay un criterio de rentabilidad porque la baja rentabilidad de las inversiones en los bancos, que están pagando incluso intereses negativos por tener el dinero parado sin prestarlo, pues lo que está haciendo es que los bancos están acudiendo a generar rentabilidad, pero vía comisiones, vía intermediación, pero no a su negocio local tradicional de captar dinero para invertirlo y ganar dinero con la diferencia, ¿no? Entonces, si no tenemos dinero, pues en caso que se van a presentar oportunidades de inversión, pues no la vamos a tener. También es aconsejable ser parcos con el gasto, apañarnos con lo menos posible, ser sobrios con el dinero y no comprar lujos innecesarios y controlar estrictamente los gastos, ¿no? Porque ese dinero que ahorremos, que no gastemos, pues lo podemos utilizar prudentemente para invertir. Y ahí pues pongo el ejemplo, ¿no? Que si compramos un coche de gama media alta, pues tenemos dos problemas. El primero es que inmediatamente el valor de un coche se deprecia nada más que haberlo puesto en la calle, ¿no? Y lo segundo es que ahí financieramente está el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el dinero que se deja de ganar por no invertir en algo que te podría producir inversiones. Esto ocurre cuando, por ejemplo, el inversor tiene unas acciones que ve que están bajando, y por miedo o rechazo a consolidar la pérdida, no las vende y no tiene dinero líquido, ¿no? Entonces está teniendo dos errores o dos problemas. Por una parte, está desperdiciando la ventaja de poder fiscalmente deducirse por esas pérdidas ya manifiestas. Y lo segundo, que no va a tener dinero disponible para poder aprovechar una oportunidad de inversión como está habiendo actualmente.
Y para quien le guste hablar o para el que le guste las inversiones en bienes inmuebles y bienes raíces, es importante tener en cuenta que las inversiones en acciones tienen una, digamos, una corrección bastante rápida, sobre todo en momentos muy volátiles, provocados por la falta de confianza, por una crisis, por un atentado, por la manipulación del mercado, por unas declaraciones de un político como pueda ser Trump o el director del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Sin embargo, el mercado inmobiliario es más lento, ¿eh? Es más lento que el de la bolsa. Por eso va a haber oportunidades ahora de inversión en bolsa, pero ojo, las bolsas vemos que bajaron un 35% solamente en marzo, mientras que el mercado de bienes raíces tarda más, ¿no? Tiene varios meses de corrección, ¿sí? Y lo vemos, vuelvo hacia atrás, si miramos este gráfico, ¿no? Pues vemos que hubo una caída, lógicamente, en el año 2008, pero hasta el año 2009-2010 no empezó a recuperarse. Y ahí tenéis un gráfico específico del mercado inmobiliario y tarda, fijaros, entre año y medio y 2 años en ajustarse. Entonces, una reflexión, una recomendación es que esperemos a que sigan ajustándose los precios porque llevamos solamente 6 meses de bajada, ¿sí? Ahí estáis viendo en retrospectiva cuál fue la evolución del mercado a partir del año 2008, como en el año 2000 sube un pico importantísimo, luego viene la burbuja inmobiliaria y baja espantosamente en 2010, 11, 12, hasta que ha vuelto a recuperar, pero más lentamente. Ya veis que hay un periodo ahí de hasta 10 años. Así que quien quiera comprar en inmuebles, vamos a esperarnos un poquito. Y esto es cierto. Si queremos invertir en acciones, hemos de tener en cuenta que la bolsa no representa para nada la economía real. Por esos movimientos especulativos tan grandes que hay en los mercados. Entonces, en estos momentos, ¿qué hacer? Pues las personas que estéis en el mundo del trading, en donde la inversión en valor no es lo importante, lo que le llaman el value investing, indudablemente va a haber constantemente ocasiones para ganar dinero, también para perderlo, porque ahí es muy volátil, muy volátil. Hoy la profesión de asesor financiero o asesor de inversiones es una de las más peligrosas del mundo, porque nos podemos equivocar, ¿eh? De hecho, yo no me dedico específicamente a ello, a la sesión de inversiones, pero quien lo se dedica dice es que nos equivocamos. Hay que estar constantemente revisando, sobre todo las previsiones a muy corto plazo. Y a corto plazo estoy hablando de 1, 2 o 3 meses como máximo, ¿sí? Entonces es preferible, además de quien no se dedique al trading, es importante tener una perspectiva de largo plazo. Las inversiones a largo plazo, históricamente de promedio, tienen una rentabilidad que compensa a cualquier tipo de inversión que no sea puramente especulativa, ¿no? Sino que sea una inversión permanente. ¿Y qué son invertir en buenos negocios? Realmente la fórmula es muy sencilla, nos la dice Warren Buffett. Empresas buenas, bonitas, es decir, que tengan una buena dirección, que tengan una buena proyección de futuro, que estén bien gestionadas, que estén en un sector en crecimiento, que no sea cíclico su sector, y que no tenga mucha deuda a largo plazo, ¿sí?
Entonces, esa es la política de inversión que utiliza inversores como Warren Buffett, ¿no? Y yo creo, es muy recomendable para los actuales tiempos. Entonces, actualmente, ¿dónde no invertir? ¿O cuáles son las empresas peores para invertir? Pues aquellas que están relacionadas con elementos cíclicos, son las materias primas, también los automóviles, los bancos están sufriendo ahora una crisis tremenda, las aseguradoras, las constructoras, la aerolínea, las navieras. Es decir, todos esos sectores concretamente son los que están más afectados en estos momentos, ¿sí? Luego hemos de evitar el impulso de vender todas las acciones y ponernos sin liquidez. ¿Por qué? Porque si por miedo, aunque es verdad que hay que analizar, hay que recomponer constantemente nuestra cartera, bueno, ya lo digo ahí en el punto siguiente, rebalancear la cartera como hace Warren Buffett, ¿no? Él cada 5 años antes, digamos, cuando la economía iba bien, estaba estable, cada 5 años hacía una revisión profunda de toda su cartera y, digamos, eh, uno de su plan de inversión era desprenderse de acciones aún rentables, porque precisamente pudieran tener ya un crecimiento más lento de la rentabilidad. ¿Y esto para qué? Para poder beneficiarse de las oportunidades de inversión. ¿eh? Entonces, si vendemos todas las acciones por el miedo, por el pánico, y nos ponemos en liquidez, pues podemos tener el peligro de que efectivamente no aprovechemos la subida que va a haber en determinados sectores de crecimiento que luego veremos, ¿no? Y para eso nos da una oportunidad mirar hacia el pasado, ver con retrospectiva, si tenemos acciones, cuál fue su comportamiento en el año 2008 a nivel de cotización respecto a lo que es el panorama global. Y vamos a ver algún ejemplo. Advierto que los ejemplos que trato no suponen para nada recomendación de inversión. Lógicamente he seleccionado alguna buena acción, pero no supone recomendación. ¿De acuerdo? Entonces, una de las empresas buenas es Mastercard. ¿Por qué? Primero porque en el año 2008 tuvo un comportamiento muy bueno y eso lo podemos ver, y por eso he traído este recurso, esta página web que es gratuita, que se llama fast.com, y ahí tenemos la oportunidad de ver el histórico de hace ya muchos años, porque normalmente cuando intentamos ver el histórico de alguna acción, los portales son de pago, pero concretamente este que os recomiendo es gratuito. Entonces podemos buscar por periodos y ver cuál fue su comportamiento del 2008 respecto al comportamiento global, ¿sí? Y vemos que se ha comportado muy bien, es una empresa muy sólida, que ha ido creciendo constantemente, e incluso en este momento que estamos viviendo, esta empresa está creciendo mucho. ¿Por qué? Porque con el miedo al contagio que ha producido la crisis sanitaria, muchísimas empresas, muchos particulares están cobrando y pagando a través de las tarjetas, también de los móviles, por supuesto, ¿sí? Entonces, en esta misma página, aquí donde veis que está señalada con una flecha azul, Fundamental Charts, pues vamos a ver todo el recorrido que ha tenido desde el año 2004 esta empresa y cómo va hasta ahora. Entonces, esto nos habla de una gran estabilidad. Pues empresas como esta y otras son las que pudieran ser objeto de nuestra inversión. ¿Sí? Esta diapositiva que os pongo es absolutamente de hoy. Este es el precio como está Mastercard hoy.
¿sí? Ya veis la revalorización que tiene con una tendencia al alza. Otra empresa como modelo, insisto en que no lo hago como recomendación, pero es la empresa más norteamericana O'Reilly Automotive. Es una empresa que se dedica fundamentalmente, tiene un negocio muy grande, pero fundamentalmente se dedica a los repuestos de automóviles. Y parece ser que en Estados Unidos lo que es el transporte público pues no es precisamente el mejor. Entonces los particulares usan su automóvil, prefieren usar su automóvil antes que usar transporte público. Y en las circunstancias actuales, pues las personas prefieren usar su viejo coche y mantenerlo y no ponerse a comprar un coche nuevo. Entonces, como las reparaciones de un coche, bien lo sabéis, no son inaplazables, eso significa que el mercado está constantemente en alza. Bien, ahí lo tenéis. Y hay indicadores como es el PER o el beneficio, las veces que el beneficio de la acción está contenida en el precio. Es importante conocer estos datos a nivel de decirnos por una determinada acción. Ahí tenéis también su evolución y este es el precio real al día de hoy. Y nos vamos a centrar un poco en Warren Buffett, qué es lo que ha hecho, porque merece la pena seguir a este gran inversor. Las últimas operaciones de Warren Buffett han sido, por fin se ha decidido a utilizar la gran tesorería que tenía acumulada, os había comentado que la había ido realizando ya desde el año pasado, y ha invertido en empresas como esta, Snowflake. Esta empresa tiene de fortaleza que maneja los datos en la nube. Y esto es una empresa totalmente en crecimiento. Pone ahí esa imagen porque Warren Buffett nunca acudía a las ofertas públicas de venta de acciones. Sin embargo, aquí él se ha saltado su criterio y ha hecho una gran inversión en esta empresa de manejo de datos en la nube. Luego, lo que ha hecho también ha sido vender los bancos. Merece la pena atender a este sector. Sorprendentemente, los bancos que han sido siempre tan protegidos, pues justamente, precisamente por la economía tal como se ha manejado la impresión del dinero, ¿sí? Lo que ha hecho ha sido que los bancos han utilizado un dinero de la nada a través de la deuda pública, ¿sí? De la creación de dinero fiat. Pero con la enorme bajada, con el exceso de deuda que no se ha utilizado para crear riqueza, sino que se ha utilizado incluso para inversiones financieras, por ejemplo, ¿sí? Resulta que el precio del dinero ha bajado tanto, que hoy día los bancos tienen dinero, pero no lo pueden invertir, precisamente por la situación de crisis económica que hay. También por los enormes, la crisis que tenemos, lo que ha producido es cierre de empresas, impagos. También se han puesto de manifiesto escándalos bancarios, ¿sí? Entonces, todo esto lo que ha hecho es que ha puesto a los bancos en que su negocio tradicional de conseguir beneficio con la intermediación bancaria, ¿no? Cojo dinero o tomo dinero de los ahorradores, lo presto o lo invierto en el mundo, resulta que ese negocio tradicional se le ha venido abajo. Y entonces lo que está haciendo la banca ahora es hacer cierre de oficinas, fusiones bancarias, aquí en Europa la está habiendo, y lo que se pretende es pues tener unos bancos más fuertes, más eficientes, más automatizados, por eso están fomentando muchísimo la creación de la banca online, pero claro, a nivel de inversión
¿Es atractivo invertir en bancos? No, en absoluto. Hay, y por eso Warren Buffett lo que ha hecho ha sido desprenderse totalmente de sus activos en bancos. Otra cosa que ha hecho Warren Buffett es la recompra de sus propias acciones de la empresa Berkshire Hathaway, ¿sí? Entonces, Warren Buffett sabía que la calidad de su empresa no se correspondía con la cotización, entonces lo que ha hecho es, espera, compro mis acciones, es algo absolutamente legal, lo utilizan los bancos también, es incluso para mover el precio de la acción, porque ya sabéis, en el momento que hay una compra masiva de acciones, ¿qué ocurre? Pues entonces, por efecto de la oferta y la demanda, el precio de las acciones sube, ¿no? Bien, no era este el motivo de Warren Buffett, sino sencillamente proteger a su acción, y lo que ha hecho ha sido, con la recompra, pues al haber un menor número de acciones, por ende el beneficio para sus inversores, para sus clientes, pues se ha incrementado. Entonces lo que está haciendo es beneficiar a sus accionistas. Otra cosa que ha hecho Warren Buffett es invertir en Japón y en empresas que las tenéis ahí y que he estado entrando un poquito en ellas y son empresas antiquísimas, pero de años, y que son muy sólidas, tienen un negocio muy diversificado y por supuesto son rentables. También he invertido aquí en gas natural, he hecho una enorme inversión de gas natural, ¿sí? Y también ha empezado a invertir en oro, pero no en oro, digamos, físico, sino en títulos de oro. Y esto es una mirada de lo que nos ha hecho, digamos, de lo que podemos seguir de un inversor tan grande como Warren Buffett, lo que hace de verdad, que es muy seguido porque es muy conservador y muy eficiente. Y ya vamos a ir terminando, se va haciendo la hora, y vamos a hablar de cuáles son los sectores económicos que están con un crecimiento seguro. Hay un repunte en la actividad de manufacturera. Se incrementa el gasto en infraestructuras y nuevas tecnologías, por ejemplo, el celular con capacidad de 5G. Internet de las cosas. Se va a potenciar enormemente el comercio electrónico, la computación en la nube o las bases de datos, ¿no? En la nube. La inteligencia artificial, el aprendizaje a través de las máquinas o machine learning, la tecnología autónoma, la robótica, la impresión 3D, se fomenta las energías limpias, el blockchain o tecnología de información encriptada, protegida, la computación cuántica, lo que esto va a favorecer la economía descentralizada. Ya veremos cómo van. Ya hemos hablado que van a desaparecer bancos, pero también sectores clásicos como son los seguros, es que se van a automatizar con la inteligencia artificial y con los contratos inteligentes. La nanotecnología. Aquí la nanotecnología está muy desarrollada, especialmente en la India. La genómica, la medicina de precisión, incluso los viajes espaciales. Así que ya tenemos una mirada sobre qué va a pasar y he querido compartir con vosotros algunos recursos para los que os dedicáis de manera habitual a las inversiones. Como esta presentación la vais a poder tener disponible, pues tendréis ahí los enlaces a vuestro alcance. El primer enlace de Gates Foundation es importante porque da una información muy valiosa, con una perspectiva global. He seleccionado este portal, eToro, porque las estuve mirando y son muy interesantes, pero lógicamente no era el momento, ¿no?, para tratar cada una de esas estrategias de inversión, aparte que yo tampoco.
soy tremendamente especialista en eso, ¿no? Y os lo pongo ahí porque es interesante. También este portal de Invertir en Bolsa tiene expertos muy buenos con consejos y estrategias de inversión. La página web de Zacks, que es gratuita, es una herramienta muy buena para ver el análisis histórico de acciones de empresas, que es muy útil en los momentos adecuados. La siguiente es una web para calcular el riesgo, que es interesante. La siguiente, easycators.com, es una página que es un tesoro, que está compartida por programadores chartistas para utilizar nuevos sistemas, para aquellas personas que estéis dedicados más importantemente a las inversiones. La siguiente, alphatrend.net, es muy buena para ayudarnos a llevar la gestión monetaria. Ya sabéis que es un pilar importantísimo, ¿no?, para invertir de manera eficiente. StockTrend, es una de las páginas web que mide el sentimiento del mercado. Hay otras, quien tenga curiosidad por ver más, que se ponga en contacto con nosotros, ¿no? Y he querido poner, porque está asequible y es bueno seguirlo, a Ray Dalio, que es uno de los mejores inversores del mundo, que nos da una perspectiva, ya no la viene dando, de cuál es lo que ha pasado en el mundo, porque es un investigador tremendo, tiene muchísimos datos, quizá una de las bases del éxito del éxito de inversores, que tiene una cantidad inmensa de colaboradores y tiene unas herramientas de análisis y de prospección, yo creo que son de las mejores del mundo. Entonces es importante porque él ya está en la cúspide de su vida y es capaz de aportar una visión objetiva del mundo económico y darnos consejos. Pues ya estamos terminando. Me gustaría comentaros, ¿no?, qué hacemos desde Finanzas Claras y Fáciles para ayudar al inversor. Por una parte, quizá uno de nuestros servicios estrella es la mentoría individual, ¿sí? Porque aquella persona que sea inversora y que todavía no logre ser consistente porque gestiona mal sus emociones, estamos especializados en eso. Otra ayuda es la mentoría grupal, que ya no es tan individual, pero de alguna manera acerca lo que es el conocimiento teórico y práctico de este mundo tremendo que es el psicotrading y las neurofinanzas. Tenemos también una formación específica de psicología para inversores y traders, pero tenemos mucho más, lógicamente. En colaboración con muy buenos expertos, tenemos cursos como es el Máster Online de Inmuebles en Alquiler, Commodity Express Trading, Aprender a Invertir en Bolsa desde cero, un curso fenomenal de Crowdlending, un curso de Forex, un curso de Trading Online con operativa específica sobre índices y el curso que ya os he mencionado de Psicología para Inversores y Traders. Esto es en el mundo de las inversiones, pero nos vamos todavía más básico y es las finanzas personales y las familiares. Entonces tenemos cursos especializados de cómo organizar las finanzas, otro curso para controlar las finanzas con un enfoque muy específico, muy interesante al pago acelerado de deudas, un curso sobre hábitos que tenemos ahora en marcha y un curso cómo lograr tu libertad financiera, del que soy autora. Pues hemos cumplido la hora. He ido un poquito rápida, siento no haber profundizado. Yo lo que os sugiero, que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier orientación que queráis, pues escribáis. Ya tenéis ahí los datos de contacto. Nos podéis encontrar también en redes sociales. Os invitamos a que suscribáis a
a finanzas personales, porque hay